Cristian Girard es economista, es el director de la Agencia de Recaudación Bonaerense. Gracias por venir, Cristian. Hola Alejandro, buenas noches, gracias por la invitación. Placer recibirte acá. Hablemos de lo concreto. Recién mostré una pirámide donde se veía que los más ricos, el 10% más rico, paga en impuestos menos que la clase media y menos que los más pobres. Si a vos te dieran mañana la FIP con llave en mano y la posibilidad de proponerle al Congreso un esquema distinto, ¿qué harías para revertir eso? Y me parece que hay que discutir precisamente la distribución de las cargas. También te agrego que el 40% de los recursos que recauda el Estado Nacional provienen del IVA, impuestos al consumo, y bienes personales debe estar abajo del 2%. O sea que los ricos, por su riqueza, aportan el 2% de los recursos totales de funcionamiento del Estado, y todos, sobre todo los pobres y la clase media, cuando consumimos pagamos el IVA y aportamos el 40%. Entonces, claramente está desvirtuado. Primero en que la carga está distribuida al revés. Aquellos que tienen mayores ingresos tienen que hacer un mayor aporte. Aquellos que tienen más riqueza tienen que hacer un aporte a la sociedad que les permite acumular esa riqueza. Y sobre todo tenemos que tener una estructura que esté menos sesgada a penalizar el consumo. Cuando vos tenés además un consumo atrasado, caída de los ingresos, caída del salario real. Estaba viendo los números, desde el 2016, pasando Macri y pasando Milei, el salario real perdió aproximadamente unos 30 puntos. La mitad con Macri, la mitad con Milei. Entonces es un proceso muy largo, y ese proceso muy largo incluye en el medio decisiones sobre los impuestos que van en la dirección opuesta, que bajan bienes personales, que le bajan impuestos a las grandes corporaciones, que sancionan el RIGI. Por eso, si vos tuvieras los resortes, ¿qué harías para revertir esa tendencia? En lo inmediato, lo primero. Mirá, me parece que hay que plantear la discusión y fundamentalmente primero poner la economía a crecer, porque la estructura, lamentablemente la estructura tributaria depende del nivel de actividad. Entonces, si vos estás en una fase recesiva, vas a poder hacer el papel, la mejor reforma tributaria que puedas pensar, pero en la práctica va a ser imposible que no fracase. Para que no fracase vos tenés que consolidar el resultado fiscal, ¿no? Tenés que consolidar la situación financiera del Estado. Eso lo tenés que hacer poniendo la economía a crecer, y una vez que la economía esté creciendo, mejorando los recursos propios, fijando prioridades de asignación de gastos, que piensen bien en que esos impuestos le vuelvan a la gente y no que se vayan en beneficios. El RIGI le cuesta $1.000 millones al Estado en impuestos. ¿Por qué no se lo devolvemos a la gente de alguna otra manera? Entonces, primero transitar un camino pragmáticamente de recomposición de los recursos tributarios con crecimiento económico, y ahí plantearle, me parece que es secuencial, una propuesta de discusión al Congreso de la Nación donde hagamos lo que todos creemos que hay que hacer, que es bajarle impuestos a la clase media, a los trabajadores, y subírselos a aquellos que tienen mayor capacidad económica y hoy se escapan o tienen beneficios inexplicables. Perdóname la insistencia, ¿qué impuestos? O sea, el IVA, ¿se puede bajar? El IVA, como se puede subir, se puede bajar, en términos lógicos. Ahora, es el 40% de la recaudación. Si vos vas a bajar el IVA y vas a tener 2 puntos menos de recaudación, sí, y no querés desfinanciar al fisco, ¿con qué lo compensás? Tenés que compensar, bueno, a ver qué sectores están recibiendo beneficios que no están condicionados al cumplimiento de un objetivo. El RIGI, por ejemplo, establece beneficios fiscales sin estar supeditado al cumplimiento de objetivos. Te escuchaba el otro día en Brasil que anunció su plan de desarrollo. Sí. Beneficios hay, está bien que haya beneficios y rebajas tributarias, pero a cambio de algo que generen empleo, que ese empleo genere consumo, que genere aportes patronales, que el consumo mueva la rueda de la actividad, que genere recaudación impositiva de ganancias, de IVA. Bueno, es cambiar la lógica de la economía, y en términos tributarios no hay mucho secreto, es bajarle la carga a la clase media de los trabajadores y subir impuestos a los ricos, a las grandes fortunas, a los grandes apropiadores de rentas extraordinarias. Me parece que la discusión va por ahí, y el consenso, el plafón para el consenso fiscal está, sobre todo después del desastre que están haciendo Macri primero y Milei ahora con este desfinanciamiento del Estado que nos va a llevar a una quiebra. Leí por ahí que decías que rompió su contrato electoral con la clase media, este tándem. ¿Por qué lo decís? Y porque le está cortando un brazo con la motosierra. La clase media no llega a fin de mes hace rato, y cada vez llega menos a fin de mes, cada vez está más lejos. Se banca el ajuste de los jubilados. ¿Quién paga los remedios que no les da el PAMI? ¿Quién le da guita a los viejos cuando no llegan a fin de mes? Las familias de clase media se cargaron el ajuste a los jubilados.
¿quién tiene un laburo y además después tiene que salir a manejar el Uber o tiene 3, 4 laburos informales porque no llega a fin de mes? La clase media fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es fundamentalmente sobre la clase media sobre la cual está cayendo el ajuste precarizador, primero de Macri y ahora de Milei, ahora más profundo, porque por abajo ellos tienen la política del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de poner guita para que no empeoren los indicadores de indigencia y de pobreza y mostrar que están haciendo bien el ajuste. La verdad es que está todo contenido y que la clase media ya no está aguantando. Empeoran los indicadores de salud mental, aumentan los suicidios, la depresión, la ansiedad, ¿no? Es realmente una situación crítica fundamentalmente para la clase media que se ve completamente defraudada por una propuesta de viva la libertad, vamos a ser libres, vamos a ser Irlanda y de repente, te escuchaba recién, resulta que vamos a ser Congo. Abrieron la caja y era el Congo, no era Irlanda. Bueno, me parece que ahí hay una ruptura del contrato social, que ya lo había hecho Macri, pero que ahora es todavía mucho más profundo. Se puede hacer entonces, a pesar de todo el cepo que dejan, porque digo, el impuesto a los bienes personales, no me quiero poner técnico, pero el impuesto a la riqueza fue reformado con el paquete impositivo que se votó con la ley bases y les permitieron pagar por adelantado muchos años. Entonces ahí ya queda maniatado el fisco. Sí, bueno, las estrategias judiciales yo entiendo que dependen fundamentalmente de la ley y del Poder Judicial, pero creo que estamos ante la necesidad de momentos refundacionales probablemente después de este gobierno. Uno no sabe, o sea, todo esto que estamos hablando es hoy pensando en un país normal. La verdad es que uno no sabe cuál es la condición de llegada de este gobierno. Está empeorando permanentemente día a día y vos los escuchás a los funcionarios festejando ayer que estaba lleno San Telmo el domingo a la tarde, Milei dándole retweet a alguien que posteaba eso. No hay nada más lejos de la realidad de la gente que festejar una bonanza que no existe. La gente la está pasando mal y ellos están festejando porque baja el riesgo país, porque están viendo si vuelven a colocar deuda. O sea, lo de siempre, la timba, que te hablen bien en Washington, en Wall Street, que te palmeen la espaldita, que sos el mejor alumno, pero la gente está cada vez peor. Y esa es la realidad. Y contra eso se va a chocar este gobierno. Y realmente yo creo que es una olla a presión donde no hay más margen. La caída de los salarios de los empleados públicos, 40% desde que asumió Milei. El sector privado, si tomás el IPC con la canasta que debieras tomar, le da una caída del salario privado registrado de 8 puntos. Entonces realmente la situación no es buena para nadie, salvo para unos pocos que son los que se están beneficiando con todo este esquema de reducción de impuestos a la riqueza, del RIGI, de inversiones subsidiadas, de dólar barato. Bueno, esto pone a las provincias en un aprieto complicado y ahora voy a eso, pero te quiero mostrar un gráfico, capaz no te sea del todo simpático porque es de un exministro de Macri, a quien estabas criticando recién, pero me parece elocuente. Es un gráfico de la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, y muestra la pérdida de recaudación de los primeros 4 meses de este año versus el primer cuatrimestre del año pasado. Ahí se ve algo que desmiente categóricamente al relato oficial. El 3% de los 5 billones de pesos menos que se recaudaron este año respecto al año pasado fueron por rebajas de impuestos, por cambios en alícuotas. Y el 97% se dio en impuestos que no se reformaron. O sea, por la caída de la actividad, por el enfriamiento de la actividad económica. Y eso que tenés suba del IVA, porque cortaron el programa de devolución del IVA, y que tenés cuarta categoría de impuesto a las ganancias, es decir, los trabajadores volvieron a pagar ganancias. Esas dos medidas compensan esa caída, sería peor todavía. O sea, esa es la dimensión de la crisis en el mercado interno y en la economía de la gente que estamos viviendo. Y efectivamente, le bajaron impuestos a un grupito chiquito de personas que tienen mucho y le subieron impuestos a la gran mayoría. Completamente a contramano de lo que plantearon como plataforma política y como programa de gobierno. Así que, por eso te digo, para mí está roto el vínculo o el contrato electoral y no tengo dudas de que la gente la está pasando mal. Te decía, a las provincias les toca una difícil porque el 57% del ajustazo de la semana pasada, de estos 2.5 billones de pesos que recortó Caputo de un guadañazo, recae sobre los gobiernos provinciales. Salud, educación, obra pública, qué sé yo,
programa de fortalecimiento de la salud provincial, el plan Remediar, las transferencias para obra pública, el FONID, el Fondo Salarial Docente. Desde que asumió Milei, las transferencias a las provincias acumulan una caída real de más del 65%. ¿Qué se puede hacer desde una provincia, además a la que le deben, entiendo yo, como 20 y pico de billones de pesos, para compensar eso? Sí, bueno, Axel lo plantea sistemáticamente. Este es un gobierno que miente con el superávit, porque el superávit que tiene es de no haberle pagado a los jubilados lo que correspondía, de no haber hecho obra pública y de haberse quedado con los fondos de las provincias. Entonces me parece que, y de hecho tenemos 7 demandas presentadas ante la Corte Suprema, por aproximadamente 24 billones de pesos son las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires. Es el presupuesto de medio año, aproximadamente. ¿Y con el de combustibles cómo es? Que se sigue cobrando pero que no se coparticipa. Claro, el impuesto de combustible es cada vez que cargas combustible, un cuarto de lo que pagás va para la recaudación de ARCA del gobierno nacional, y eso debería ser usado para hacer obra pública en el territorio. La Ruta 40 que le tocó a Dorni toda poseada. Exacto, bueno, con eso en lugar de hacer obra pública están mostrando superávit fiscal, superávit financiero para dar una señal a los acreedores, ¿no? Una ofrenda en el altar, un sacrificio de la gente que necesita rutas, hospitales, educación pública. Bueno, no hay. Va a haber en el futuro, cuando derrame en algún momento, gracias a la tecnología. A mí me parece que el federalismo está en jaque con un gobierno que hace estas cosas. Me preguntaba mientras te escuchaba lo del RIGI, la verdad que el RIGI altera el mecanismo de coparticipación, porque la coparticipación es un esquema a partir del cual las provincias ceden a la nación la recaudación de ciertos impuestos a cambio de que la nación lo reparta quedándose una parte y haga cosas con ese dinero, las funciones de un Estado nacional, y la otra parte se reparte entre las provincias de acuerdo a ciertos coeficientes. Claro, porque a las provincias además les endilgaron la salud, la educación, claro, un montón de cosas que antes del menemismo eran nacionales. Exacto, te fueron dando más gastos y te van sacando cada vez más recursos. Entonces realmente eso está poniendo en tensión claramente el federalismo. Esto es un gobierno hipercentralista. Me parece que falta federalismo, que falta solidaridad y que falta la construcción de una alternativa que quiera dar vuelta a esto yendo en la dirección contraria. No es tanto más difícil, hay que hacer exactamente todo lo contrario a lo que está haciendo Milei. Eso es lo que plantea Axel y lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires. Milei ajusta a los jubilados, nosotros tratamos de llegar a los jubilados con lo mínimo que puede hacer un Estado provincial. Milei ajusta la salud pública, nosotros tratamos de reforzar el sistema de salud público. Y así con todo, con la obra pública, con todo lo que Milei recorta, tratamos de estar cerca de la gente. Obviamente no alcanza, no compensa un gobierno provincial con el tamaño que tiene el gobierno nacional y con el impacto que tiene esta política, que es terrible en términos de destrucción de empleo, de empresas, la hiperexplotación, y con esto cierro, que es como dijo Axel en la apertura, yo lo cité hoy en una entrevista, la culpa, o sea, no sos vos, es Milei, porque estamos todos hiperquemados, súper explotados, pensando cómo hacer para pagar la tarjeta, la deuda del banco, la deuda con la app, la deuda con la escuela, la deuda con la prepaga, todo lo que se acumula, y no tenés tiempo ni para mirar si el de al lado está igual que vos, está en la misma. Entonces es todo tu culpa, te vas a dormir presionado, te deprimís, tenés ansiedad, te sentís mal. Bueno, si paramos la pelota, es posible construir un país distinto. Ya sabemos cómo se hace, lo hemos hecho en el pasado. Es una cuestión de estar seguros de que hay una alternativa y que es hacer exactamente todo lo contrario a lo que está haciendo Milei. Esos impuestos que se rebajaron, esa coparticipación que se perforó, esas transferencias a las provincias que no se hicieron, en parte se hicieron así con los votos de los gobernadores. ¿Vos te imaginás a los gobernadores de las provincias que no gobierna el PRO? Pienso en peronistas, pero también en peronismo sui generis, en gente cercana, en algunos que hoy quizás no se referencian ya con el peronismo. ¿Te los imaginás encolumnándose detrás de una candidatura en sentido opuesto a esta gestión que de algún modo apoyaron, aunque sea como quinta pata? Bueno, yo creo que en democracia al final manda el voto de la gente. Y los gobernadores pueden jugar el juego de intereses que tienen que jugar, pues son gobernadores.
en una cancha desbalanceada, donde el gobierno nacional centraliza los recursos y condiciona el accionar de los gobiernos provinciales y obtiene votos y negocia obra. En ese contexto los gobernadores al final del día tienen que responder al voto de la gente. Me parece que, por eso te digo, yo creo que hay que mirar más lo que le está pasando a la gente. Si nos enfrascamos en la discusión de Palacio, en la rosca, en los intereses, que si este sí, que este no, perdemos de vista lo importante. ¿Cómo está la gente y qué quiere la gente? Y la gente quiere estar bien y hoy está mal. Es así de simple. Entonces, en ese escenario yo creo que hay margen para la construcción de una alternativa y un gobierno nacional que defienda el interés de la nación, el federalismo y el interés popular. Me parece que esa es la construcción que tenemos que encarar de acá a octubre del 2027 para ganar la elección. Cristian, gracias por venir a la Ley de la Selva. A vos, Alejandro, gracias.